Un gran poder conlleva mucho estrés y poco tiempo para leer cómics. Bueno, sí, puede vender. La verdad es que no está mal, esto está mal. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me pilláis aquí escribiendo una novela de superhéroes. ¿Por qué? Bueno, pues porque el otro día fui a ver Madame Web y entonces ya sí tengo pues una excusa para hacer un vídeo sobre este estreno y sobre nuestro amigo y vecino Spider-Man y su universo cinematográfico. Pero a ver las cosas, ¿por qué fui a ver esta película que ya es Vox Populi, que está siendo masacrada por la crítica merecidísimamente, todo hay que decirlo, y que no dejará de hacerlo hasta que se olviden de ella? Bueno, pues porque me gusta el cine de acción, me gusta el subgénero de superhéroes, al margen de los pobrísimos resultados que nos están llevan dando los últimos años, y también porque me encanta ir al cine con mi sobrino, al cual le hizo menos gracia que a mí, todo hay que decirlo. Y puedo afirmar que me sangran los ojos. Bueno, pues Madame Web es una película dirigida por la directora S.J. Clarkson, que nos explica la historia de Cassandra Webb, una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso si consiguen sobrevivir a un presente mortal. Pues, ¿qué me ha parecido la película? A ver, voy a ser breve con esta. Mala y re mala, una película con una falta de inventiva alarmante, un dominio del ritmo que es un insulto, un product placement bastante bochornoso. Product placement es, por ejemplo, si yo consigo que la empresa Harinas La Fiesta ponga dineros en mi película, pues me tengo que asegurar que en mi película, en muchas escenas, tienen que aparecer los personajes tomando Harinas La Fiesta. Además es una película, bueno, una película de interpretaciones pésimas, una película bastante alarmante, un caso grave en lo que se refiere a desaprovechar ideas interesantes. O sea, vamos a ver, estamos hablando de una película que nos habla de tres Spider chicas en ciernes, protegidas por una clarividente, una mujer que puede ver el futuro, frente al acoso imparable de un Spider-Man psicópata. A ver, ¿cómo puede ir mal esto? ¿Cómo puede ir mal? O sea, imaginaos estas ideas en manos de un director tan imparable y juguetón a la hora, y sobre todo determinado a la hora de proporcionar una experiencia muy completa, como es Edgar Wright, director de Hot Fuzz, Zombies Party o Baby Driver, por ejemplo, o Scott Pilgrim, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pues digo, ostras, ¿cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser que salga tan mal, ¿no? Pero también sí que es verdad que es una película que abre una ventana muy interesante, ¿no? A mí, pues hay una cosa que me gusta mucho, de vez en cuando, esto me lo recomendó un amigo mío, un muy buen guionista, que es a veces pues cojo alguna película que me gusta mucho cuando estoy bloqueando escribiendo algo y no sé por dónde tirar, o pues me apetece hacerlo, cojo alguna película que me gusta mucho y la disecciono. Esto es, a medida que estoy viendo la película, pues voy escribiendo qué sucede en cada una de las escenas, y al final de cada de las escenas indico pues si es una escena de personajes, de exposición, de acción, de terror, de descanso, y entonces esto me facilita que al final veo sobre el papel el ritmo de la película y sobre todo el engranaje que le hace respirar, ¿no? Pues Madame Web es una película que sería muy interesante hacer lo mismo con esta película, ¿no? Porque para ver dónde falla, o sea, demasiado, o sea, sería muy fácil ordenarla esta película, ¿no? Entonces es muy interesante, se podría hacer esto. No sé si lo haré porque la película pues, no me ha gustado mucho, la verdad, pero bueno. Pero Iván, estaréis pensando, maldito rancio, criticón, algo te habrá gustado de la película. Pues sí, a ver, un aplauso enorme para la protagonista Dakota Johnson. Es una actriz que a mí me gusta mucho desde que la descubrí en aquella genial Malos tiempos en el Royal. Es admirable cómo defiende su personaje aquí, marcando una diferencia, un contraste bastante bestia con el resto de intérpretes, ¿no? La verdad, como he dicho antes, el conjunto interpretativo es bastante pobre, ¿no? Pero bueno, aplauso por, la verdad es que es una actriz que la disfruté muchísimo en esta película, así que es verdad. Pues bueno, ¿qué relación tiene Madame Web con el Trepabunos, con Spider-Man? Madame Web es uno de los múltiples personajes que se crearon alrededor del universo, en el universo de este personaje, ¿no? Pues engrosando
la lista de personajes que alimentaban su día a día en sus aventuras, ¿no? Spider-Man, personaje de cómic creado en 1962 por el gran entrañable Stan Lee, que ya nos dejó, y Stephen Ditko para Marvel Comics, que nos explicaba las aventuras de Peter Parker, quien tras ser mordido por una araña de laboratorio adquiría superpoderes arácnidos. Uno de los personajes de cómics más cercanos al lector, que coge de manera fantástica la idea del ser normal y corriente que se convierte en algo muy poderoso, ¿no? Un personaje que llega a tener una carga y una responsabilidad bastante asfixiante y con consecuencias a veces bastante funestas, ¿no? Es un personaje que llega a ser muy trágico, ¿no? Ya os digo, uno de los personajes de cómic más queridos, con diferencia, y si no me equivoco, uno de los personajes que más disfrutan dibujando los dibujantes de cómic. Personalmente me enamora, o sea, fue el primer superhéroe que veía besar a una chica en una viñeta, y claro, con 6 añitos pues me impresionó bastante. Muy bien, pues como era de esperar, pues una película tenía que llegar. Muy bien, Iván. Y nos llegaron, pues bueno, se produjo una serie de telefilms que aquí en España pues llegaron en forma de estreno cinematográfico. Estamos hablando de Spider-Man de 1977, Spider-Man Contraataca del 78 y Spider-Man El Desafío del Dragón en el 81, con Nicholas Hammond interpretando al Trepamuros, bueno, a Peter Parker, alias Spider-Man. La verdad es que los chavales, bueno, nosotros que flipábamos, que anhelábamos ver en acción a Spider-Man, pues eso fue cielo, ¿no? Para nosotros, aunque la adolescencia nos puso los pies en el suelo de manera dolorosa y nos dimos cuenta que necesitábamos una película de Spider-Man como Dios manda. Pues pasan los años y bueno, la cosa no levanta. Tenéis que saber que en este periplo hay un director que está a punto de dirigir una película de Spider-Man para la Carolco Pictures, que es la productora de películas como, por ejemplo, Acorralado, Rambo, Terminator 2, Desafío Total, me atrevo a decir, sí, creo que sí. Entonces, ese director, estamos hablando de James Cameron, director, bueno, de Terminator 2, Aliens, Abyss, Titanic, por ejemplo, y estuvo a punto, o sea, estuvo a punto de dirigir una película para esta gente. Os voy a dejar en la información del vídeo, junto a las películas, la lista de películas, como en cada programa, os dejo dos links diferentes para acceder al guión escrito por James Cameron para esa película. Su idea era tener al Leonardo DiCaprio como Peter Parker y a su amigo Arnold Schwarzenegger en el papel del villano Doctor Octopus. For this time you die. Por problemas financieros y legales, pues no fue posible llevar a cabo esta epopeya y ahí se quedó. Más tarde, y tras la Marvel Comics, la editorial, tras vender los derechos de muchos personajes porque no tenían ni para comprar el café, pobrecillos, en 1998 venden los derechos de Spider-Man a Sony Pictures, que tienen que cumplir una cláusula muy estricta. Tienen 3 años y 9 meses para iniciar la producción de la primera película sobre Spider-Man, con un límite de 5 años y 9 meses para el estreno. Y además este plazo se iría reseteando, empezaría de cero cada vez que iniciaran el rodaje de una nueva producción. Si os acordáis, cuando hablamos de la profecía y los remakes, uno de los motivos por los cuales se iban haciendo remakes era para ir estirando el tiempo de los derechos para que no caducaran. Esto pues es un ejemplo también, ¿no? Así pues, Sony Pictures compra los derechos de Spider-Man y contratan a Sam Raimi, director de la película tan cuca de terror a la cual le dediqué un poema de amor hace un par de programas. Sam Raimi, que ya había mostrado su buena mano en el género de superhéroes en la magnífica Darkman, pues es contratado y el resto es historia. Mega éxito comercial, una película fantástica, una de las mejores películas de Origins. Estamos hablando de suele ser la primera película de un superhéroe, que es la presentación al gran público, en la cual la mitad de película es la transformación del personaje o la adquisición de los superpoderes, el entreno y el crecimiento como personaje, para en la segunda mitad enfrentarse al villano de la película. Esta es sin duda una de las mejores, pero no la mejor. Para mí la mejor siempre será el Superman de Richard Donner de 1978. Está Spider-Man con Tobey Maguire en el papel de Peter Parker, además. Pero bueno, Spider-Man, poco más hay que decir, la hemos visto, ¿no? ¿Habéis visto Spider-Man? ¿No? ¿No habéis visto Spider-Man? ¿No habéis visto Spider-Man? No pasa nada, yo ahora mismo os la explico.
A Peter Parker, fotógrafo sin carrete y acosador de Mary Jane, le pica una araña del Barça que le provoca un subidón y se anima a estrenar pijama nuevo y a decorar la habitación. Por su parte, Norman Osborn se pasa con el Vicks Vaporub y el Popper y es despedido pasando por los 5 estados del dolor. Más tarde, tío Ben le dice a Peter que lea más el horóscopo, pero este le dice que tiene prisa y luego Ben se cae sobre una bala y muere. Norman y Peter quedan para ver quién la lía más en la próxima fiesta mayor, donde le fastidian a Macy Gray su canción. Norman se mete más Popper en el ascensor y más tarde le mete un petardo a tía May cuando reza en camisón. Finalmente, Peter y Norman la lían en el teleférico y montan un club de la lucha ahí cerca, pero cuando están organizando la siguiente quedada, Norman se equivoca con el mando del garaje y muere atravesado por su deslizador. Menos mal que por fin Peter consigue enrollarse con Mary Jane en un lugar tan ideal como lo es un funeral. Fin. Bueno, a lo mejor no es así. En fin, película fantástica, que la veo again and again. Lo único que lo tengo en contra, un problemilla que tengo con la película es la decisión del aspecto del Duende Verde, que es la némesis del personaje de Spider-Man. Cada personaje tiene sus némesis, su enemigo principal, que simboliza lo opuesto. Por ejemplo, pues Superman tiene a Conan, por ejemplo. Superman tiene a Lex Luthor. Entonces, en Spider-Man de Sam Raimi se adoptó una decisión respecto al aspecto del villano del Duende Verde. Es un personaje estéticamente muy carismático en los cómics y se le adquirió un look que pues a muchos fans no nos gustó. He estado investigando, pero no he llegado a encontrar una razón clara. Hay mucha especulación. Se habla de que le querían dar un componente más militar al villano de esta película, por eso pues tiene esa armadura, esa coraza, esa máscara, básicamente ese casco. Por otro lado, también he leído que querían el aspecto original era demasiado terrorífico y querían que la película fuera, pues, pudiera acceder un público más joven también, ¿no? No hay que olvidar que Spider-Man tiene lugar en un momento en el que teníamos un panorama cinematográfico que no estaba tan plagado de superhéroes como ahora. Entonces llevar adelante, o sea, la posibilidad de pegársela con una epopeya así, pues estaba ahí, podía suceder. En fin, de todos modos, lo que duele es eso, que lo que nos perdimos fue esta maravilla de los magníficos creadores de efectos especiales y criaturas, Tom Woodruff y Alec Gillis. Bueno, tienen una filmografía bastante extensa, pero suyos fueron los Aliens y Predators de Alien vs Predators y muchas otras películas. Si queréis ver un poquito más de estos dos, de Alec Gillis y Tom Woodruff, es interesante que busquéis su filmografía. Uno de ellos, Alec Gillis, si no me equivoco, dirigió una película bastante cuca, Harbinger Dawn, en la que pusieron en práctica un mogollón de efectos especiales prácticos. Éxito de Spider-Man de Sam Raimi, un éxito brutal, de la cual tuvimos 2 secuelas, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Esta última para mí un absoluto desastre, película larga, cara, con un guión que parece que no esté acabado y además bastante tramposa, porque convierten a Venom en un psicópata. Venom no es un psicópata, Venom es un antihéroe muy fuerte y bastante intenso, de hecho, y lo que hicieron aquí fue coger el personaje de Carnage en la historia de Spider-Man. A grosso modo, en los cómics llegaba un simbionte del espacio y se apoderaba de Peter Parker, que se deshacía de él. Este simbionte se dividía y entonces afectaba a Eddie Brock, un fotógrafo frustrado y al cual pues tiene mala suerte una y otra vez, convirtiéndolo en Venom. Y la otra mitad del simbionte posee a un psicópata que no me acuerdo cómo se llama, que es pelirrojo, y es Carnage. Por eso Venom es de color negro y Carnage es de color rojo. Yo creo que para Spider-Man 3 lo que hicieron los productores fue coger a Carnage y lo pintaron de negro, ¿no? Siempre he creído que en esa época, la etapa Sam Raimi con la trilogía Sam Raimi, la etapa Sam Raimi, Spider-Man y Tobey Maguire, siempre he pensado que un buen Venom muy efectivo habría sido Mark Wahlberg. El de esa época habría sido muy potente ver a esos dos enfrentados. Y contra la opinión de mucha gente, Spider-Man 3 me parece peor, mucho peor que la película de superhéroes oficialmente mala, la peor de todas, que es Batman y Robin, película por la cual el director Joel Schumacher, pobrecillo, un director súper interesante y con una gran filmografía que también nos dejó hace un tiempo, llegó a pedir disculpas. If there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way,
then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. Sinceramente, prefiero Batman y Robin, me la sigo viendo y me río, es mala, mala a matar, pero es muy divertida. La prefiero. Spider-Man 3 no puedo, no puedo. Es mala, mala, pero... Y después de esta tercera entrega, mientras se rumorea una cuarta con Sam Raimi, me acuerdo de la época y me atrevo a decir que se hablaba de John Malkovich en el papel del Cóndor. Bueno, después de esta tercera entrega, Sony aborta los planes para una cuarta entrega y rebootea, o sea, reinicia la saga de Spider-Man solo 10 años más tarde que la primera entrega dirigida por Sam Raimi en el 2002, con Mark Webb en la dirección, y tenemos al intenso Andrew Garfield en el papel del trepamuros de The Amazing Spider-Man, y luego The Amazing Spider-Man 2 con El poder de Electro. Para mí, dos películas muy flojas, la segunda me parece un desastre a todas luces. Pobre Paul Giamatti, es que, madre de Dios. Y abordan los planes para una tercera. Entonces, ¿qué sucede? Marvel ya no es una editorial de cómics. Marvel es una productora de cine que, tras la jugada maestra y ganadora de Iron Man, está en la cresta de la ola, está muy fuerte, y entonces consigue una asociación con Sony Pictures para que les cedan los derechos del Hombre Arácnido, llevándose ellos un porcentaje, y así Marvel puede meter al Hombre Arácnido, a Peter Parker, dentro del universo de Marvel que ya estaba muy adelantado, y en el cual muchos personajes ya estaban jugando, y así lo pueden meter en la trama maestra de los superhéroes que seguía en Capitán América Civil War, para luego tener el colofón bestial en Los Vengadores Infinity War y Los Vengadores Endgame. Maravillosas las dos, estas últimas. Recomiendo verlas seguidas una tarde de domingo. Yo lo hago de vez en cuando y es maravilloso. Tras este colofón de estas dos películas que he dicho, le dan a Peter Parker, Marvel consigue darle su propia trilogía, ¿de acuerdo? Spider-Man ya no participa dentro de un grupo de superhéroes, sino que ya tiene sus aventuras propias. Dicho de otro modo, vuelven a reiniciar la franquicia de Spider-Man, esta vez bajo la dirección de John Watts, con la notable Spider-Man Homecoming. Luego vino Spider-Man Far From Home, que no me gustó, me dio igual, y luego Spider-Man No Way Home, bien, lo he dicho bien. Película muy potente, sí que es verdad, muy grande, muy ambiciosa, pero para mí muy larga. Sinceramente, con una hora menos esa trama habría sido brutal. Aunque ver a Spider-Man balanceándose sobre los tejados de Nueva York al son de la música de los Talking Heads, pues es una pasada, la verdad que sí. Pero bueno, ha funcionado muy bien. Tom Holland ha demostrado ser un gran Peter Parker, y ahora se está hablando de una cuarta entrega para seguir esta serie con Tom Holland, y por lo visto vuelve a haber rifirrafe. Está Sony Pictures y Marvel están un poco tira y afloja, o sea que el panorama también. Tom Holland, he leído por ahí que no tiene claro lo que va a hacer, pero bueno, esto ya es salseo que no tengo ni idea. Y de mientras, pues Sony Pictures pues nos ha ido castigando con sus Morbius, que tampoco... Sí, está mal, Iván, las cosas como son. Su Madame Web, sus dos Venoms, que son un desastre, pobre Tom Hardy. Pero también sí que es verdad que en el 2018 estrenaron la película de animación Spider-Man Un Nuevo Universo, una película que funcionó mucho. A mí no me pitufa tanto como a todo el mundo, pero bueno, funcionó muy bien. Y el año pasado estrenaron la secuela, que es Spider-Man en el multiverso, si no lo digo mal. Tiene que llegar ahora otra película sobre un personaje de estos que decía al principio que engrosaban la lista de personajes del universo de Spider-Man. Estamos hablando de Kraven el cazador, una película que se tendría que haber estrenado hace 6 meses, por cierto, y la veremos al final en agosto de este 2004. Estas demoras asustan, y sobre todo con la racha que lleva Sony Pictures con el universo cinematográfico de Spider-Man, madre mía. De todos modos, es una película que para mí tiene muy buena pinta. Creo que está por ahí Russell Crowe, y el protagonista es este actor Aaron Taylor Johnson, un actor que yo no soportaba hasta que lo vi en la tontísima Ballet Train con Brad Pitt, en la que este actor, Aaron Taylor Johnson, creo que está excelso. Además está dirigida por J.C. Chandler, que es un director muy interesante, pero sobre todo porque es el director de, para mí, una de las mejores películas que se han estrenado en lo que llevamos en este siglo XXI, que es Cuando todo está perdido, con Robert Redford.
Pues, pues muy bien, vamos a por mis 3 recomendaciones. La verdad es que no lo he tenido muy fácil, llevo hablando todo el rato de lo mismo, entonces claro. Pues sí, 3 recomendaciones, 3 películas en las que tenemos al Hombre Araña o directamente un Hombre Araña. Vamos allá. Capitán América Civil War, película de 2016 que nos narra los problemas que están experimentando los Vengadores ante las presiones políticas que quieren instaurar un sistema que exija más responsabilidades y control sobre este grupo de héroes, de superhéroes, a causa de los daños colaterales que han causado en las últimas intervenciones. Esto dividirá al grupo de los Vengadores mientras intentan proteger al mundo de un nuevo villano. Fantástica película de superhéroes que supone la primera incursión de Spider-Man dentro del MCU, del Marvel Cinematic Universe. Aquí los hermanos Russo firman la que para mí es su obra más potente en una de las tramas más apasionantes dentro de las primeras fases del universo cinematográfico de Marvel, de la productora. Una película que sí que es verdad que, aunque yo la llamaría más bien, antes que Capitán América Civil War, la llamaría Los Vengadores 2,5, sí que es verdad que esta película coge al grupo de superhéroes y los mete dentro de este tipo de cine de acción violento con sus dosis de thriller político, que era la tendencia que había marcado de forma muy potente la anterior entrega del Capitán América, El Soldado de Invierno. Además, una muestra rotunda de lo en forma que estaba Marvel, el universo cinematográfico de Marvel, antes de que se fueran Tony Stark y Steve Rogers se fueran de casa y nos vino lo que nos está viniendo últimamente, que es un desastre. Vamos a por la segunda, Earth vs. The Spider, o Araña Mutante, como se conoció aquí. Telefilm de 2001, dirigido por Scott Siegel, que nos narra la historia de Quentin, un amante de los cómics que trabaja como guardia de seguridad en un laboratorio de investigación biológica. Cuando unos delincuentes asaltan el laboratorio y su compañero resulta muerto en el tiroteo, Quentin, sobrepasado por su dolor, se inyecta una droga altamente secreta elaborada a partir de la sangre de una araña del laboratorio. Menos mal que Quentin es tonto y este tipo de decisiones hace que tengamos trama. Os suena la trama, ¿no? Pues bueno, nada nuevo. La diferencia es que aquí el protagonista literalmente se transforma en una araña. No esperéis trajes ni nada. Película de serie B que es obra de es una propuesta de una productora llamada Creature Features, creada por Stan Winston y demás. Stan Winston, uno de los grandes artistas de efectos especiales y creación de criaturas, Terminator 2, Jurassic Park, Los Aliens, ya he hablado de él antes. Entonces esta productora llevó a cabo una serie de telefilmes muy cucos que lo que hacían era pues homenajear a las películas del productor Samuel R. Arkoff, un productor con una larga carrera, pero que en los 50-60 pues produjo varias películas de estas de terror de serie B como esta, ¿no? Una película con unos efectos prácticos bastante muy notables, como es de esperar del equipo que está detrás. Una película que bastante cuca, he dicho antes, pero que además apuesta por el menos es más y que acaba siendo muy efectiva. A mí es una película muy maja. Tiene un reparto súper entrañable. Tenemos en uno de los papeles protagonistas al genial Dan Aykroyd y además tenemos en un papel más secundario a esa fuerza de la naturaleza que era Teresa Russell. En fin, una película ideal para la gente, los que queráis ver una película sobre Spider-Man, pero que os den alergia, pues la licra y el spandex. Pues vamos a por la última, Spider-Man 2, película de 2004 que continúa la trilogía iniciada por Sam Raimi con su primera Spider-Man en 2002 y que nos narra cómo Peter Parker debe afrontar nuevos desafíos y equilibrar sus dos identidades, y además las relaciones con las personas que más aprecia están ahora en peligro de ser descubiertas con la aparición del poderoso villano de múltiples tentáculos, Doctor Octopus. Bestial película de superhéroes y además una de las mejores películas de su director, Sam Raimi, del cual ya hablaré más largo y tendido cuando haga el programa dedicado a Evil Dead. Una jugada maestra por parte de este director que supo seguir muy bien las directrices marcadas por la productora en la primera entrega y que aquí se soltó el pelo
y marcó su estilo de forma bastante rotunda en esta película, una película que es 100% Sam Raimi, un reparto fantástico esta vez. Además añadimos al genial Alfred Molina en el papel del villano Doctor Octopus, una de mis secuelas favoritas, como decía, que con un guión súper bien medido, que además se permite detenernos con Peter Parker en su crisis sin que el ritmo de la película se resienta un ápice, ¿no? Una de mis películas favoritas de superhéroes que entra por derecho propio en el podio que ya tienen Superman, Iron Man y el Batman de Tim Burton, disculpar. Ah, y se me olvidaba, y por no hablar de la genial secuencia de créditos iniciales con ilustraciones del gran Alex Ross, y donde encontramos también, trabajando en la historia de la película, a Michael Chabon, que es el escritor de una novela que me gusta mucho, que es Las asombrosas aventuras de Cavalieri Clay. En fin, pues esto es lo que me parece. ¿Por qué tenía ganas de hablar de Spider-Man? Porque Spider-Man simboliza algo, un fenómeno que me hace gracia, pero también me da un poco de lástima, ¿no? Es el tema de la gente de mi generación que crecimos, bueno, tuvimos que esperar muchísimo tiempo para poder ver una película, una buena película, la película sobre Spider-Man. Pues hemos visto cómo en poco tiempo han estirado el chicle en esta tendencia de a partir de los 2000, de cómo las productoras estiran el chicle y sacan reboots y demás, y se cargan el juguete demasiado pronto, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en el fenómeno Star Wars, los que pudimos ver ese gran final en cine en el 80 y poco, que era el retorno del Jedi. Tuvimos que esperar 16 años a que volviéramos a disfrutar de nuestra saga cinematográfica favorita, que tuvimos que recibir ese desastre de trilogía, y que después, más adelante, cuando Disney compró Lucasfilm, ya nos metimos de lleno en ese absurdo constante que aún no ha parado, porque no paran de sacar cosas, y es alucinante. Lo que quiero decir es que lo alucinante, lo rápido que han agotado todo, es qué necesidad, ¿no? Y es bastante triste, pero bueno. Y bueno, pues acabamos con las preguntas. ¿Habéis visto Madame Web? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué nota le ponéis? Yo le pongo un 3 si me quedo tan ancho, y a lo mejor he sido un poco más generoso. O, por ejemplo, si no habéis visto, ¿cuál es vuestro Spider-Man favorito? Vamos a pelearnos por eso. ¿Cuál es? Creo que Tom Holland ha hecho un gran trabajo. Andrew Garfield también, pasa que demasiado intenso. Pero yo creo que Tobey Maguire consiguió esa mezcla perfecta de comicidad, dolor y fuerza, que era su Spider-Man, y eso me gustó bastante. En fin, como sabéis, pues bueno, si os ha gustado, pues me podéis dar un like, que me vendría muy bien, o si le dais a la campanita, os suscribís y le dais a la campanita, recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Como siempre, en la información del vídeo veréis una lista pormenorizada de todos los títulos que hemos comentado hoy. Yo voy a seguir con mi novela, que habla del nacimiento de un nuevo héroe. Vamos allá, seguimos. Al clavarse la grapa en la mano mientras archivaba los documentos, sintió ganas de graparlo todo. Estábamos ante el nacimiento de Grapa Man.